Siguiendo con nuestra lectura diaria, este cuento pertenece a la colección o a la serie Cuando era chico. Este es un cuento inédito de un libro también inédito que es el volumen 3 de la serie Cuando era chico. Este cuento habla de uno de mis hermanos. Por supuesto, como les digo siempre, estos relatos son autobiográficos, son de la vida misma, de mi infancia y adolescencia, y este se refiere a uno de mis hermanos y una particular mascota que tuvo. El cuento se llama Abelito y el Chivo. Cuando era chico, mi hermano Abelito, que en realidad se llama Abel Damián y a quien mi madre, hermanos y yo llamábamos Damián, pero mi papá le decía Abelito, tenía una mascota bastante fuera de lo común, un chivo. ¿Qué me cuentan? Sí, un chivo común y silvestre. Era de color blanco con grandes manchas negras, o sea, un chivo overo. Ojo, no es que un día Abelito se levantó y le dijo a mi papá, papi, quiero una mascota, comprame un chivo. Para empezar, mi hermano, que entonces tendría 6 o 7 años, ni siquiera sabía lo que quería decir mascota. Y segundo, que mi papá lo iba a sacar carpiendo si le pedía semejante gansada. Todo sucedió un buen día cuando un hombre en sulky se apareció por mi casa trayendo al pequeño chivito, que tendría 1 o 2 meses de vida y obviamente era todavía medio enclenque. Después nos contó mi papá que ese hombre le debía unos pesos y le había ofrecido el animalito como pago de la deuda. Estábamos a principio de noviembre y ¿a quién no le gustaría comerse un rico chivito en Navidad a la estaca y con ensaladas de papa? Apenas el hombre lo dejó en casa, Abelito ya lo agarró en brazos y se puso a hablarle, sin que el chivo le contestara una palabra, por supuesto, y a acariciarlo. Después le fabricó un pequeño corralito, le llevaba agua en una latita de dulce de batata y le cortaba tierno y verde pastito para alimentarlo. Cuando terminaron las clases, Abelito se pasaba todo el santo día con el chivito. Al principio lo llevaba de acá para allá en brazos, pero pronto se dio cuenta que le pesaba y entonces le ató al cuello una corta soga, así lo podía controlar. Lo bautizó con el nombre de Pepito. Jugaban en el pasto a los revolcones o se corrían uno a otro. Y como todo el mundo sabe, a los chivos les encanta torear, es decir, arremeter con la cabeza. Y eso fue fantástico para Abelito, porque él también adoptaba la postura del chivo, o sea, en 4 patas, y chocaba su cabeza con la del chivo, y se mataba de risa todo el día. Nosotros nos divertíamos mirando ese nuevo y pintoresco juego. Se ve que en ese entonces ya mi hermano era bastante cabeza dura, porque en ciertos encontronazos el chivo lo golpeaba con fuerza y Abelito, como si nada, como si no le doliera ni molestaba, seguía los cabezazos. A las pocas semanas, el chivo y Abelito eran inseparables. Y ya ni siquiera tenía la soga al cuello, porque el animalito seguía mansa y amistosamente a mi hermano a donde quiera que fuera. Cuando mi mamá lo mandaba a hacer algún mandado, allá iba él siempre en compañía de su mascota, a la carnicería, al almacén, a la zapatería de don Mancuello o a donde sea, siempre con el chivo. Claro, se me había olvidado mencionar otra característica de estos animalitos, algo distintivo y especial, el olor. Mamita querida, qué catinga tienen los chivos. Obvio que desde el primer día Abelito tenía el mismo olor que su mascota, y mi mamá se pasaba el día retándolo o advirtiéndole, con cosas tipo, no entres a la cocina sin bañarte, o anda a bañarte antes de comer, o te saco de la oreja si te acostás sin bañarte. Y claro, ir al almacén o carnicería o a cualquier lado con ese bicho, despidiendo semejante olor, era un problema. Así que luego de la primera o segunda visita del dúo niño-chivo, en todos lados ya lo sacaban carpiendo o, los más piadosos, le advertían que no podía entrar con el animal. Y esto era muy gracioso
porque Pepito parecía comprender y lo esperaba en la vereda, pacientemente y sin la menor protesta, mientras mi hermano realizaba las compras encomendadas. Solo en muy pocas oportunidades parecía inquietarse el animal y emitía un sereno balido. ¡Bé! Eso era todo. Según Abelito, eso significaba apúrate. Nosotros, sus hermanos, ya habíamos empezado a odiarlo a él y a su chivo, porque ese olor era insoportable. Inundaba permanentemente toda la casa y sus alrededores. Hasta nosotros ya teníamos olor a chivo. Por supuesto, y quizá como especie de venganza, era víspera de Navidad y nosotros ya nos zapateábamos y nos frotábamos las manos de alegría con la esperanza de verlo dorarse en una parrilla y luego saborearlo con una rica ensalada de papas. Y se lo decíamos a mi hermano a cada rato para hacerlo enojar. Pero Abelito nos ganó de mano y acudió al lado sensible y tierno de mi papá, convenciéndolo de que amaba a su chivo, que era muy buenito, que era su compañero de juegos, que se sentiría muy triste si se lo sacaban y mucho peor si lo mataban para comérselo. Toda esa súplica Abelito la hacía abrazando y acariciando a Pepito, lo que enternecía mucho más a mi papá, que no solo se conmovía con los lagrimones de su hijo, sino también con la inocente y bondadosa mirada del animalejo. Como no podía ser de otra manera, en un santiamén ablandó a mi papá y nosotros nos quedamos sin chivito asado para Navidad. El chivo seguiría con vida y ejerciendo su función de mascota. Habrán pasado unos 3 o 4 meses y Pepito obviamente creció, se hizo más grande, más fuerte y rebelde y juguetón y más peligroso. Porque ahora te podía encajar un cabezazo y tirarte al suelo. Además ya nos corría a todos, a cualquiera que pasara por el patio. Apenas nos veía, el maldito chivo tomaba una breve y feroz carrerita y nos embestía. A mi mamá un día le encajó un cabezazo cuando iba con el fuentón a colgar las ropas y la tiró de panza al suelo. El mismo Abelito ya comenzó a sufrir con los cabezazos de su mascota. Fue entonces cuando mi papá tomó la decisión de deshacernos del chivo. Lamentablemente él, mi papá, se negaba rotundamente a que lo matáramos para comerlo y dijo que lo regalaría. Abelito, a pesar de todos los golpes y embestidas sufridas, lloraba y suplicaba por el destino de su mascota, pero ya era imposible conservarlo, así que a los pocos días un conocido de mi papá vino a llevárselo. Según dijo mi papá, el hombre lo llevaría para cría y no para comérselo. Abelito, entre llantos inconsolables, le hizo prometer a mi papá que lo llevaría todos los días a visitar al chivo en su nuevo hogar. Mi papá le dijo que sí, y con eso lo conformó un poco y pareció calmarlo. Al principio, durante la primera semana, lo llevaba todos los días, tal lo prometido, y según contaba mi papá, llegaban a la casa y el nuevo dueño lo traía a Pepito al patio, para que mi hermano lo acariciara un poco, para luego llevarlo de nuevo para los fondos de la casa. Transcurrida esa primera semana, las visitas hacían cada 2 o 3 días, y después Abelito ya parecía haberse olvidado de su noble compañero y ya no le pedía a mi papá que lo llevase. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero no era así. El motivo por el cual mi hermano ya no le pedía que lo llevase a ver al chivo era porque ya conocía el camino y la casa donde lo tenían. Así que todas las tardes, o a cualquier hora de los sábados y domingos, agarraba su bicicletita y allá iba. La casa donde lo tenían estaba casi en las afueras del pueblo y tenía un gran terreno alambrado con arboleda y un pequeño tajamar. El alambrado tenía enredaderas y todo tipo de malezas que obraban como una especie de tapia. Mi hermano tuvo que labrar un pequeño hueco para observar el interior y allí había una gran variedad de animales: gallinas, patos, marruecos, chanchos y hasta 2 vacas con sus terneros. Y por supuesto, el solitario Pepito. Al parecer, el chivo se sentía bastante triste y angustiado entre todos esos animales ajenos a su condición chibuna.
y diariamente esperaba ansioso la visita de mi hermano. Se encontraban en una zona del perímetro donde el tejido no tenía enredaderas ni malezas. Allí establecieron tácitamente el punto de encuentro diario y a través de uno de los rombos del tejido se veían. Abelito acariciaba el hocico a Pepito. A veces se quedaba hasta media hora hablándole y acariciándole la trompa a su chivito. Casi a los 2 meses de la mudanza de Pepito, un sábado, un poco antes del mediodía, Abelito salió a andar en su bicicleta. Mi mamá le recomendó que volviera pronto para almorzar. No habrá pasado ni media hora cuando apareció echando chispas con su bicicletita y llorando a moco tendido. Llegó y tiró la bicicleta en el patio, poniéndose a gritar como un loco y llamando a mi papá. Queríamos calmarlo y preguntarle qué había pasado, y ni siquiera podíamos hablar por la agitación y los llantos. Cuando vino mi papá y lo tranquilizó un poco, contó, con la respiración entrecortada, que había ido a visitar a Pepito y que desde el tejido lo llamaba y no aparecía, siendo que siempre cuando él llegaba, el chivito ya lo estaba esperando en el mismo lugar. Como no aparecía, y después de un rato, agarró su bici y lentamente inició el regreso. Cuando pasaba pedaleando frente a la casa del dueño, lo comprendió todo. A un costado de la casa, bajo un paraíso, había una gran mesa preparada para el almuerzo. Había mujeres llevando y trayendo cosas, niños correteando por el patio y algunos hombres alrededor de un fogón donde estaban haciendo un asado.